de diciembre del 2023, ya contando las horas para el año nuevo. Estamos en el programa Amasando la Palabra, un programa que llega gracias a la cortesía, a la misericordia, al amor de nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Vamos a ver hoy día el tema de Mateo. Mateo, muy bien, hija, muy bien. Mateo Mateo 13. A ver, propósito de las parábolas. Jesús explica la parábola, nos quedamos hasta el 23. Parábola del trigo y la cizaña, lo tocamos ayer. Parábola de la semilla de mostaza. Hoy día nos toca Mateo 13, 31 al 32. Y sea como el Espíritu Santo nos guíe. En Mateo, ayer tocamos el de Mateo 13, 24, ¿no? El trigo y la cizaña. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a eso. Ayer hicimos hondamente, hoy día vamos a tocarlo a vuelo de pájaro, pero vamos a tocar ese tema. Hablaba que el trigo, ¿no? Mandó a sembrar trigo y de pronto, ¿no? Por la noche apareció cizaña, ¿no? Y de pronto dice, ¿no? Oye, pero los sirvientes dijeron, pero Señor, ¿cómo si tú sembraste buena semilla, ¿no? ¿Cómo es que apareció la cizaña? Y la respuesta, buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dice, un enemigo ha hecho esto, sembró la cizaña. ¿Y dónde sembró el enemigo la cizaña? En el huerto del Edén. Ahí es donde el enemigo sembró la cizaña. Hemos entendido que la tierra es el hombre, la semilla es la palabra de Dios. Esa semilla que crece y da frutos son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y la cizaña que crece también del secreto de la tierra, ¿no? También sale del hombre, ¿no? La cizaña, fue sembrada, como dice ahí, por un enemigo, ¿no? En el Edén, ¿se acuerdan cuando Satanás engañó a la mujer, ¿no? ¿No? Le dijo, no, que no es así porque el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, serás como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿no? Entonces, ese día el enemigo sembró la cizaña en la naturaleza del hombre. Y de ahí se ha heredado genéticamente la cizaña. Genéticamente fue heredada la cizaña, ¿no? Entonces, pero Dios dice que no la arranquemos, ¿no? Los sirvientes dicen, entonces arrancamos la cizaña, dice, ¿no? Y la respuesta del dueño del campo dice, no, no la arranque, que crezcan las dos juntas. Es la misma palabra que utiliza Pablo, ¿no? Cuando habla y narra, ¿no? Dice, ¿no? Yo rogué, ¿no? A Dios que le arrancara, ¿cómo se llama? El enemigo de Dios venía a botearlo por las múltiples revelaciones que él había recibido y le fue clavada, dice, ¿no? Le fue puesta un aguijón en la carne. Y le rogué a Dios que lo sacara ese aguijón. Mas Dios le respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser débil Pablo? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué instante? No te entiendo, dime. Está subiendo los que se están quedando viendo. Ya, está bien. Y hay otra persona ya, que está quiere bien. que les invites a hablar. Ya, si hay personas que inviten ahorita, con mucho gusto, van a subir, esperen un momentito. Entonces, la cizaña, es decir, Pablo decía, no, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, pero ¿hasta cuándo tenía que esperar Pablo ese aguijón en la carne? ¿No? ¿Hasta cuándo? El día en que entregaba, ¿no? Este hardware, entrega este cuerpo, ¿no? Y ese día ya, la cizaña, o el aguijón en la carne ya no le molestaría a Pablo.
absolutamente ningún, es decir, no habría ningún propósito, ¿no? Para que lo moleste. Entonces, es lo mismo, la cizaña junto con el trigo, ¿no? Uno dice, pero yo paso en la presencia de Dios, yo estoy orando y aún sigo teniendo malos pensamientos, aún sigo teniendo pensamientos negativos, aún sigo reaccionando mal. Señores, tanto el trigo, que son los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza y fe, y la cizaña también está ahí, ¿no? Había un pastor viejito, un pastor muy conocido, que decía que yo hasta el último día de mi vejez aún sigo siendo tentado como si fuera un adolescente. Entonces, no nos hagamos los hipócritas, no nos hagamos los super santos, las personas que agarran un versículo y lo descontextualizan, que dicen, ¿no? En Juan, no me acuerdo, que dice, el que es nacido de nuevo no peca, dice, uy, el que es nacido de nuevo no peca, y se hacen ellos adjudicadores de ese versículo. Ah, el que es nacido de nuevo no peca, dice. Y se hacen decir como que si ellos mismos, ¿sabes qué? Yo soy nacido de nuevo, yo no peco, ¿no? Porque ellos están tomando esa palabra. Pero ¿qué dice Jesucristo? Vayámonos al, a la ley, es decir, a la palabra de Jesucristo, que Él es el sumo sacerdote, Él es en la máxima exposición o la interpretación de las escrituras. No es Pablo, no es Pedro, no es Santiago, no es Juan en el Apocalipsis, sino dentro de las leyes o dentro de los mensajes, el sumo exponente en la cual todos tenemos que interpretar a partir de lo que él dice, ¿no? Se debe interpretar a partir de las bases que él dice de sus palabras, se debe interpretar. Entonces, ese sumo sacerdote es Jesucristo. Es el único que dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pablo no dijo eso, no lo dijo eso Santiago, no lo dijo Juan, sino solamente Jesucristo. Entonces, Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, oren así. En la oración típica de Padre Nuestro dice, ten cuidado porque el olor está viniendo por acá, trata de llevarlo más para adentro para que no vaya a contaminar. Sí, por favor. Sí, sí. Entonces, el, Jesucristo dijo, en la oración típica del Padre Nuestro, en Mateo 6, 9 al 13, si no me equivoco, dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús, como es Dios, dio un mandamiento. Cuando ustedes oren, oren así. Y en la parte de abajo dice que debemos orar así como Jesucristo dice, ¿no? Y perdona nuestras ofensas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos aquí a los que nos ofenden. Así como pedimos el pan nuestro de cada día, también tenemos que ir cada vez que oremos, ¿no? Lo dice Jesucristo, no lo digo yo, que tenemos que pedir perdón y perdonar, ¿no? Entonces, eso da pie, da luz, que todos pecan, sea María, sea Santiago, sea Pedro, sea Pablo, todos, es decir, todos estamos sujetos a la oración que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Negar eso y decir, ah, no, bueno, ahora el que es nacido de nuevo ya no peca. Entonces tendríamos que borrar lo que nos está mandando Jesucristo. Cuando ustedes oren, oren así. Tendríamos que borrar eso. ¿Por qué? Porque ya el que somos nacidos de nuevo ya no pecamos. Amén, aleluya. ¿No? Entonces tendríamos que negar, borrar, eliminar lo que mandó Jesucristo en la oración como Padre Nuestro, ¿no? Que es mucho más profundo. El Padre Nuestro es... El Padre Nuestro, yo les voy a dar una pequeña introducción para que puedan analizarlo. El Padre Nuestro es el ADN del ministerio de Jesús. El Padre Nuestro es la estructura ósea, la médula ósea, es el de las células, los átomos que están en el centro. Es toda una estructura, el ADN del ministerio de Jesús, el Padre Nuestro. El ADN es una estructura que de pronto se tiene que ir a través de la alimentación, de todo va comenzando a multiplicarse,
a decodificarse y el ADN se vuelve inmenso, ¿no? Si uno conoce lo que es el ADN, son todas eh, los códigos primarios para la formación de un ser humano. El ADN es eso. Entonces, tenemos que entender, comprender que en la oración que da ahí Jesús como Padre nuestro, que muchos lo conocen, y Jesucristo dice, cuando ustedes oren, oren así, es el código genético de la oración, del ministerio de Jesús. Si uno ve el ministerio de Jesús, fue milagros, señales, prodigios. Dios ratificaba lo que decía Jesús, ¿no? Dios ratificaba lo que decía Jesús delante de los fariseos. Los fariseos de pronto, como hemos visto pasajes anteriores, había un hombre de la mano seca y entonces le pregunta al Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos tenían su doctrina, su pensamiento, su razonamiento, su idea con respecto a la interpretación de qué? Del Torá o de la Biblia de esa época, ¿no? Tenían su interpretación. Ah, no es lícito, decían, no es lícito. La Biblia dice esto, que no es lícito hacer el mano, y lo razonaban y lo pensaban y lo fundamentaban, ¿no? Y de pronto Jesús dice que ustedes cuando una oveja cae un pozo, no la sacan, hipócritas le dije, ¿no? Y agarra, le dice al hombre de la mano seca, extiende la mano, y quedó tan sana como la otra. Ahora, el solo hecho de que haya pasado ese acontecimiento, esa señal o ese milagro, como lo quieras llamar, era la confirmación de que Dios estaba con, afirmando o confirmando lo que decía Jesucristo. Y por consecuencia, al afirmar o al confirmar lo que decía Jesucristo, estaba desechando y desestimando las palabras de los fariseos, la interpretación de los fariseos, ¿no? Así de simple. El reino de Dios es reino de Dios o reino de las tinieblas. Es blanco y negro, no hay término medio. Entonces, por eso que Jesucristo decía, ¿no? Estas señales seguirán a los que me creen. Es decir, aquella persona que cree, Dios va a confirmar lo que está diciendo a través de qué? De milagros, señales y pruebas. Va a decir, este es mi hijo. Él está diciendo la verdad. Y por consecuencia que está diciendo la verdad, estas señales le siguen, ¿no? Es por consecuencia, ¿no? Que lo que está diciendo es la mismo lo que el Espíritu Santo le ha dicho que diga en público. Entonces, esa gran diferencia es la que Jesús habla ahí, ¿no? Y Jesús también, es decir, Jesús, de alguna otra manera, cuando alguien dice del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío. Entonces, el libre albedrío para Jesús era hacer la voluntad del Padre. No existía otro libre albedrío. Ese es otro tema, lo hemos tocado pasajes anteriores sobre el libre albedrío profundamente. Y hoy día vamos haciendo el contexto ya sobre la cizaña, sobre esto, que tocamos el tema de ayer desde el Mateo 13, del 24 al 30, sobre la cizaña. Y después dice parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Y terminando con la cizaña, dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el mismo sentido, es decir, solamente cuando la paga del pecado es la muerte, cuando este cuerpo muera, porque todos estamos envejeciendo, sí o sí, es evidencia de que el pecado, es decir, está sucumbiendo, el veneno del pecado que fue heredado por nuestros antepasados está sucumbiendo en nuestro cuerpo, está haciendo efecto. Y la evidencia es que comenzamos a envejecer, nos comienzan a faltar las fuerzas, comenzamos a encanecer, comienza nuestra piel a cambiar, el brillo de los 15 años, de los 20 años, ¿no? Ya comienza a cambiar, ¿no? Comenzamos a tener achaques, dolores, ya comenzamos a tener, ¿cómo se llama? Eh, Ciertos males en el cuerpo, ciertas degeneraciones por consecuencia del uso de los órganos, ¿no? Y del maltrato que les damos a los órganos. Entonces,
cuando entregamos ya este hardware, este cuerpo, ¿no? Ya ese día, así como Cristo murió y resucitó, nosotros que creemos en Cristo vamos a resucitar juntamente con Él. Entonces, esa es la cizaña. La cizaña está dentro de las personas. Una cosa es negarlo, ¿no? Uno puede decir, no, no, yo no tengo la cizaña, yo no, que esto, que el otro, yo soy nacido de nuevo y yo nunca peco, ¿no? Como dicen, agarrándose de un versículo, descontextualizando un versículo, porque ese versículo quiere decir otra cosa según el contexto, ¿no? El que es nacido de nuevo no peca. Entonces, ese versículo no se refiere a nosotros, ¿no? Tiene otro contexto. Entonces, esa es la interpretación con respecto a la cizaña, lo que el Espíritu Santo nos estaba guiando, ¿no? Ayer. Ahora estamos en Mateo 13 a 31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora, lo que va a decir Jesús tiene que ser acogido, tiene que ser integrado con lo que está diciendo con respecto a lo primero. El reino de los cielos es semejante. Va a ser una semejanza con respecto al reino de los cielos. No descontextualicemos. La semejanza que está haciendo Jesús es con respecto al reino de los cielos, ¿no? Dice semejante a un grano de mostaza, ¿no? El grano de mostaza es algo muy ínfimo, lo pueden buscar en internet, es algo pequeñísimo, que un hombre tomó y sembró en un campo. Un hombre tomó y sembró en un campo. Nuevamente está hablando cuando la tierra es el hombre. Del polvo eres y el polvo te volverás, la tierra es el hombre, ¿no? Sembró en un campo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, ¿no? Es la más pequeña de todas las semillas. Ahora les digo, ¿no? Miren, Jesucristo decía, si tuvieras fe como como el grano de mostaza, ¿no? Le dirías a este monte, échate al fondo del mar y este se echaría. Ahora, la fe viene por el oír y el oír las escrituras de Dios. No, ahí no dice eso. No dice las escrituras de Dios. La fe viene por el oír y el oír ¿qué? Lo que Dios dice de su boca, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la única manera de que podamos escucharla es a través de la boca de Dios, no a través de las escrituras, no a través de la Santa Biblia, ¿no? Es por eso que esa fe, así sea una palabrita de parte de Dios, una palabrita, en tu momento más difícil, en tu momento más álgido, en la noche más oscura, una sola palabrita de parte de Dios lo puede convertir en día. Puede estar gozoso y alegre. Una sola palabra de su boca, a través de un sueño, a través de una visión, audiblemente te habla al corazón, ¿no? Una sola palabra puede trastornar y transformar todo tu dimensión. Una sola palabra cambia todo, absolutamente todo. Por eso dice, ¿no? Si tuvieras fe, si recibieras, es decir, no dice, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si tuvieras fe, si recibieras de parte de Dios una sola palabra, así, pequeñita, pequeñita como un grano de mostaza, así, una sola palabra. Si tuvieras esa fe, le dirías al monte, muévete, cualquier tipo de problema. ¿Saben lo que es un monte? Es una cosa inmensa. Moverlo como una bomba atómica, con 10 bombas atómicas, creo que moverías un monte. Y eso, con la bomba H de los rusos, la bomba de hidrógeno. Entonces, es tan potente una sola palabra en el escucharlo de parte de Dios, una sola palabra nada más que te diga. Como le dijo a Pablo, ¿se acuerdan que le dijo a Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Y cuando Pablo escuchó eso, dijo, ahora más que nunca me gozo, me regocijo en mis debilidades, porque sé que el poder de Dios es manifiesto en ello. Entonces, me gozaré. Entonces cambió su estado de ánimo. Ya no comenzó otra vez a rogar, Señor, por favor, quítame el aguijón en la carne, quítame el aguijón en la carne. Entonces, cuando recibes una respuesta, cuando recibes la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso nomás puede venir de Dios. Eso nomás puede venir de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Uno dirá, pero eso es imposible, solamente los profetas, los apóstoles eran... No se les dado. Vayamos, ¿qué dice Jesucristo? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está. Léelo si quieres, Mateo 6:6. Dice que tu Padre está. No dice que posiblemente esté. No, quién sabe si estás en ayuna, con chapitas en las rodillas, o se te flagelas con látigo, capaz Dios aparece ahí. No. Dice tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, ¿qué? Te va a recompensar en público. Pero miren, tu Padre está en el secreto y tu Padre ve lo que haces en secreto. Entonces, Jesucristo que dijo, cielo y tierra pasará, mas lo que yo digo, más mi palabra, no va a pasar. No va a cambiar por el clima, no va a cambiar por el tiempo, no va a cambiar por las circunstancias o por el estado de ánimo, no va a cambiar por eso. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Él cuando dice algo, dice una verdad eterna, algo que se cumple en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso es que Él no cambia, porque en Él no hay sombra de maldad, no hay iniquidad, no hay envidia, no hay celos, no hay avaricia. Él es dueño de todo. Él no alterca con nadie. ¿Quién va a altercar con Dios? ¿Quién lo va a llevar a juicio a Dios? Absolutamente nadie. ¿Entiendes? Entonces, lo único que busca Dios es un corazón contrito y humillado. Y si tú crees que Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es Dios, tú le vas a creer en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá, a tu padre. Ora, ora. El único ser que da la vida sobre el universo es Dios. El único que da la vida. No hay otro ser en el universo que dé vida. Ni Satanás, ni los ángeles, ni el mismo hombre. El único ser que da el espíritu de vida es Dios. Por eso dice tu padre, tu papá. Ahora, algunos dirán, no, pero eso le dijo a sus discípulos, eso le dijo a sus apóstoles, a nosotros no, dice. Entonces tú vas, Mateo 6:6, ¿no? Vas a Mateo 5, donde comienza todo el diálogo con el Sermón del Monte, y es es una exposición que él da, y él no se detiene hasta Mateo 6:6. En Mateo, a ver, Mateo 5, 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, viendo la multitud, ¿no? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó. ¿A quiénes? A los discípulos y a las multitudes. A los discípulos y ¿a quién? A las multitudes. ¿Mm? Entonces, así te consideres, no, yo no soy apóstol, yo no soy discípulo de Jesús. ¿Te consideras multitud? ¿Quieres saber qué tan veraz es la palabra de Jesucristo? Y si su palabra es verdad, se va a cumplir lo de Mateo 6:6. Ahora, en Mateo 6:6 dice que tu Padre está. Así está tu mesa, está tu techo, está tu cama, ¿no?
Está tu escritorio, tu computadora, también está Dios. Sientas o no lo sientas, creas o no lo creas, percibas o no lo percibas, está Dios ahí. Y si está Dios ahí, está Jesucristo, está el Espíritu Santo. Ahora, dice que Él te va a recompensar en público. ¿Cuál va a ser la recompensa? Cuando veas la recompensa, cuando Dios te haga ver la recompensa, no vas a dudar, no vas a tener ninguna duda con respecto a que Dios fue el único que pudo haber propiciado tal circunstancia, tal recompensa. Te vas a estar al 100% seguro. Y esa es la fe de parte de Dios. Y eso no te lo va a quitar nadie. No te lo va a quitar absolutamente nadie. Ahí en la billetera, en la mochila hay una, agarra un billete y monedas. Entonces, nadie te va a quitar eso. Absolutamente nadie. Así vengan un ateo, un agnóstico, tú has recibido la fe de la misma boca de Dios. Y esa fe es inquebrantable. La palabra de Dios es inquebrantable. Es una espada de doble filo, ¿no? Que entra la carne, corta la carne, los huesos, el tuétano, hasta lo más profundo del ser y se aloja ahí. Es como la semilla cuando cae en buena tierra, es puesta en un lugar secreto y comienza a crecer y da fruto al 100, al 70, al 30, pero da fruto, ¿no? Entonces, esa es con respecto a la fe, a la semilla de mostaza. Esa semilla de mostaza, esa semilla de mostaza es la palabra de Dios. Así sea una sola palabra de Dios. Así solamente Dios te diga regocíjate. Eso cambia todo, lo cambia absolutamente todo a tu alrededor. Y eso nomás lo puedes encontrar, no en las escrituras. Las escrituras, como dice Jesús, son útiles para instruir, para corregir, para que el hombre sea preparado en toda buena obra. Pero pasar tiempo con Dios, estar con Dios, es totalmente distinto. Pasar tiempo con Dios es 3 puntos aparte. Es creerle a Jesús, es creerle al autor de la vida, que hace más de 2000 años dijo eso y se sigue cumpliendo en aquellos que creen a Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Y todo, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis palabras, el que las hace, el que las cumple, el que los pone por obra. Ese es el que me ama. Y si Jesús dice en Mateo 6:6 que tu Padre está, entra a tu cuarto y cerrará tu puerta, ora, tu papá está ahí. Tu papá está ahí. Y si está ahí, Él te va a educar a su imagen y semejanza, como lo hizo al principio. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Y tú vas a ser educado, enseñado a su imagen y semejanza. ¿Ok? Tengan todos muy buenos días. Hay personas que quieren ingresar, ¿no? A ver si capaz quieren hacer alguna pregunta, tengan alguna duda. A ver, pásame por favor esto. Tengan alguna pregunta, alguna duda. Vamos a abrir el micrófono por primera vez. Manden sus solicitudes, por favor. Y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y que nos, como dije al comienzo, ¿no? Que Él haga conforme a su voluntad. A ver, por favor, ¿quién está ahí? Dime. Pásame mis audífonos. A ver, ve si alguien está ahí que ha mandado en el de las personitas. Juan Delgado le gusta, te ha dado un me gusta. No, pero en las personitas. Hay un símbolo de personitas abajo, en el último. También hay Teresa. Estefanía, por favor, ayúdala a tu mamá. Mariona. Hay un símbolo abajo como de personitas. Abajo. Suscriptores. Por favor, a ver, Estefanía, enséñale. ¿Finalizar? No, para que ingresen al live. ¿Hay personas que han mandado su solicitud? ¿No hay nadie? A ver, acepta.
¿Cómo se llama? Raúl, Rocío, Rocío de Pilar. los espectadores no que están viendo, se le puede invitar, más no han enviado solicitud. ¿No han enviado solicitud? Ya, ok. Entonces damos por concluido este programa en Amasando la Palabra. Nos pueden encontrar en YouTube, están todos los, ¿cómo se llaman? Los mensajes, en Facebook también, en TikTok como intérprete de la ley y muy pronto en Instagram. Tengan todos muy buenos días, hasta muy pronto en Amasando la Palabra. Vamos.